está en el capítulo 31 de Aristides. Último tema. Cuando yo tenía un paciente que hubiera sufrido una lesión muscular, primera situación es que tenía acá la piel del paciente y al tener un desgarro, una destrucción del tejido, podía liberar prostaglandinas, sustancia P, bradicinina, histamina, serotonina. Todos esses elementos teriam capacidade de despolarizar a neurona sensitiva, a que está mais cerca da piel do paciente. Essa despolarização da neurona sensitiva haria com que o medicamento que estou utilizando salga, haria, ao utilizar aqui um AINE, por exemplo, ele bloquearia solamente a produção de prostaglandina. Se o estímulo desse paciente é mais forte, se o desgarro, se a destruição é muito mais forte, vai haver outras substâncias que vão conseguir despolarizar essa neurona. Entenderam? Sim? Se eu dou um opioide, onde atuam os opioides? Em que parte? Aqui? Não, atuam no sistema nervioso central, certo? Então, se essa neurona despolarizada me mandava uma señal, que me mandava outro, que me mandava outro. Ao utilizar os opioides, eu bloqueio para que o sistema nervioso central não receba esse estímulo de dolor e automaticamente não emita uma resposta para dizer: saque seu braço de aí. Entendem? Agora, pode utilizar opioides como se me dá a gana? Não. Se vou fazer, por exemplo, uma cirurgia, uma sutura, algum procedimento em meu paciente, me sirve dar um paracetamol para acalmar o dolor? Não. Por quê? Porque maior vai ser o estímulo. Entenderam? Agora, poderia dar um opioide aí para esse paciente a nível do sistema nervioso central? Para que haja o efeito deseado, teria que ser muita dose. Muita dose de opioide me produziria depressão cardiorrespiratória e vai matar o paciente. Entendem isso? Então, se existe um grupo de fármacos que não pode utilizar de forma local e ao administrar esse fármaco, nenhum desses elementos, moléculas de sinalização, vão negar a carga. Esses fármacos são anestésicos. Em outras palavras, se eu utilizo um paracetamol, solamente lá a prostaglandina não se conecta cá. Os demais vão conseguir conectar-se e vão produzir o dolor. Está bem? Se eu utilizo um opioide, ele atua no sistema nervioso central e só não me vai servir para bloquear a comunicação da neurona com o sistema. Vão ser eficientes? Não. Para que seja eficiente, teria que dar uma dose muito mais forte a ponto de produzir o paro respiratório do paciente. Para evitar isso, existem outros grupos de fármacos que literalmente bloqueiam esta neurona. Esses fármacos se chamam anestésicos. Onde se queda localizado essa parte sensitiva da primeira neurona que está cerca da pele? Em el tejido celular subcutâneo. Em outras palavras, por debaixo da epidermis e por em cima dos músculos. Eu tenho piel, tejido celular subcutâneo e músculo, certo? Entenderam? Sim. Como vai actuar esses elementos acá? De que forma eles vão funcionar para produzir esse bloqueio do dolor, para bloquear
la despolarización de la neurona de forma directa. ¿Cómo era que la célula despertaba? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Llegaba un estímulo, se conectaba con su receptor, ese receptor abría canales de qué? Sodio, el sodio ingresaba, despolarizaba una neurona hasta llegar a la parte final. ¿Qué pasaba en la parte final de la neurona? En la presináptica, abría canales de qué? Calcio. ¿Qué hacía el calcio? Canta esa animación. ¿Qué hacía el calcio? ¿Ah? Bien, llevaba las vesículas, las vacuolas, hacía la parte de la hendidura presináptica. Una vez llegaba a esa hendidura presináptica, ¿qué era lo que liberaba? Ya que se conectaba con quién? Bien, y hacía que abría otros canales de sodio y esa información iba a llegar hasta el sistema nervioso central. De ahí le mandaba una respuesta, el mismo mecanismo. Entonces, por si acaso, si ainda não entender. Bien. Señal, molécula de señalización. Se conecta aquí a una neurona. Essa neurona abre canales de sodio. Me manda un estímulo hasta abrir canales de calcio. Las vacuolas llegan hacia el espacio sináptico, la hendidura, el espacio sináptico. ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Se perdieron? ¿Sí? De aquí, abría canales de nuevo, el sodio ingresaba y iba para otra neurona. Entonces, de una, me mandaban para otra, y me mandaban para otra, hasta todo eso aferente, hasta llegar al sistema nervioso central. ¿Cierto? Del central se me mandaba una respuesta, saque tu brazo de ahí porque le está molestando, hasta que llega acá y en la motoneurona o la neurona efectora hace el efecto que debería ser. Si le doy un aire, bloquea uno de las moléculas, no todas. Si le doy un opioide, me bloquea aquí. Pero si le doy un anestésico, me bloquea esa primera neurona que ninguna de las moléculas de señales van a conseguir entrar aquí. ¿Me entienden? ¿Sí? Sin cara de desesperado, no es fácil. ¿Estudiaron el tema o no? Doctor, entonces, ¿qué bloquea los canales de sodio? Todo se resume en el sistema nervioso central y periférico. Todo, extremadamente todo se resume a abrir y cerrar canales. O canales de sodio, o canales de calcio, o canales de cloro. ¿Está bien? ¿Y qué va a variar? El neurotransmisor que es liberado. Yo tengo adrenalina y si es liberada, se conecta con receptores alfa o beta, me produce una cosa. La noradrenalina, la acetilcolina, la GABA, etc. Cada uno de los neurotransmisores tiene sus receptores específicos. ¿Entendieron? Bien. Fíjense acá. Si esto fuera la célula, aquí yo tengo, por ejemplo, ese LA. ¿Qué será que significa ese LA? Lidocaína. ¿Está bien? ¿Qué significa ese NA? Sodio. Extracelular, intracelular. Fíjense lo que hace la lidocaína. Ella viene, atraviesa la membrana y se conecta a los canales de sodio. ¿Está bien? No les voy a exigir a la parte bioquímica si es su polo tal, no les voy a pedir eso. Pero quiero que ustedes sepan que lidocaína bloquea los canales de sodio. Y al bloquear canales de sodio, ¿qué es lo que no ocurre? La despolarización de esta neurona. ¿Me entienden? Entonces la lidocaína sería hidrosoluble.
En ese caso acá, ella es liposoluble. Porque entra por los canales. Si voy a hacer por ese negocio, porque para pasar por acá, ella tiene que ser liposoluble. Si fuera hidro, tendría que entrar dentro de un canal. ¿Entendió? ¿Ya? Pero cuanto a eso, no te preocupes. Lo que es importante en relación a su característica de lidocaína es que, para que ella haga efecto, la tiene que poner en el tejido celular subcutáneo, o sea, en la parte que tiene grasa. ¿Por qué? Porque en esa parte del tejido celular subcutáneo, donde hay grasa, es donde están los nervios sensitivos. ¿Está bien? Para facilitarles un poquito más, aunque son aritos perdidos. Si alguien se conecta a mi Wi-Fi, en el desktop, ya. No sé más. Está con internet libre. ¿Sí? Ni va a llegar a ser claro, porque no se despolariza la primera. De los opioides, sí, arriba sí, ¿por qué? ¿Ya? Fíjense, estímulo doloroso. Aquí están los nervios, aquí, acá. Aquí es donde están las terminaciones nerviosas. Entonces, para despolarizar esto, ese espacio acá, hay varios neurotransmisores, hay varios elementos bioquímicos. ¿Está bien? Si le doy un paracetamol, solo bloquea uno de los varios que van a ingresar aquí. Entonces, mayor estímulo va a ser mayor la despolarización. ¿Está bien? Ahora, si le doy a ese paciente un opioide, ¿dónde le actúa? En la parte central. Y si le doy una lidocaína, él actúa aquí, pero bloqueando totalmente las terminaciones sensitivas nerviosas. ¿Entienden? ¿Ya? Otra vez la misma imagen que yo estaba intentando dibujar acá. Ven la parte. Aquí está la neurona sensitiva. Al no dar ningún fármaco, acá percibe el dolor. Este dolor sube y va al encéfalo. El encéfalo procesa las informaciones y me devuelve la respuesta diciendo: contraia, sálgase de ahí, te están pinchando. ¿Me entienden? Doctor, ¿y el opioide y la lidocaína, cuánto tiempo tarda, digamos, el opioide y el anestésico? Porque seguro. Podría ser. ¿Cuánto tiempo usted cree que consigue asegurar esto? ¿Cuánto tiempo cree que consigue asegurar esto en esa posición? ¿Media hora, 2 horas, 5 horas, 6 horas? En ese momento, para que continúe para que él continúe haciendo esa fuerza de mantener ahí, son varios conjuntos de neurotransmisores que están relacionados. Su cerebro dice: es importante seguir. Su cerebro está mandando estímulos para que siga la contracción muscular necesaria para mantenerse. Pero si cualquier situación hiciera con que perca la fuerza muscular, ¿qué significaría? Que ese neurotransmisor salió de su neuroreceptor. ¿Entendieron? Y al salir, ¡pum!, se cae de vuelta. ¿Entendió? Entonces, ¿cuánto tiempo puede demorar? El tiempo que ese neurotransmisor esté conectado al neuroreceptor. Si es, por ejemplo, un
fármaco por esse motivo que lhe dou. A cada 6 horas, a cada 12, a cada 24. ¿Por quê? Porque depende do tempo da união desse fármaco com o receptor. Em outras palavras, sua vida média. Está bem? A lidocaína vai funcionar de 20 a 30 minutos. Luego, depois desses 20 a 30 minutos, ele sai dessa zona de subcutâneo e ele é absorvido por o próprio tecido graxo. Entendem? Então, se ela fazer isso, não vai ter nada que bloqueia os receptores. Está bem? Então, o sólido vai ser capaz de ingressar. Então, quanto tempo demora? Depende das características de cada fármaco. Está bem? Por esse motivo, quando hablo de lidocaína e suas variáveis, aqui há algumas. Lidocaína, ripivacaína, bupivacaína e la outra. Quero que vocês manejem essas duas: lidocaína e bupivacaína. ¿Ah? ¿Cómo? Bupi. É os dois que tem aqui, este e esse, é os dois que estão juntados. ¿Ya? ¿Para qué se usa la bupivacaína pesada? Ah, se estiver sendo militar, eu não saberia dizer. Acá, cuidado que eu tenho lidocaína solita, há em apresentação de spray, há em apresentação de crema e há em la apresentação de ampola. Por exemplo, acá é termocaína, que é uma empresa, Termor, que produziu sua lidocaína e puso seu nome comercial. Está bem? Essa lidocaína vem a 2%, ela pode vir a 10% e pode vir a 5%. Doutor, em que paciente utilizaria esta? Em que paciente esta? Em que paciente esta? Imagine-se que você se caiu e produziu um taco. ¿Ya? Ao utilizar a lidocaína em esta zona, tem tecido graxo, tem pouco tecido celular subcutâneo, certo? Significa que essa lidocaína vai ser perfeita por muito tempo? Não. Quanto menos tecido graxo tenha, menos tempo essa lidocaína vai durar. Entenderam? Outra coisa. ¿Ya se cortaron alguna vez? ¿Tuvieron que hacer puntos? ¿Le hicieron puntos alguna vez? Duele. El punto duele. Mismo con lidocaína, duele. Y si alguien tuvo y ya vio una práctica de anestesia colocando lidocaína en infiltración, si acá tuviera, por ejemplo, una herida en el paciente, acá el brazo, y acá fuera la zona de la herida, yo pudiera poner anestesia aquí, haciendo más o menos en ese sentido, porque toda esa parte va a quedar con lidocaína, porque si yo pongo acá dentro de la herida, ¿qué va a pasar? Voy a dar sobre el músculo o la sangre va a perderla, ¿entendieron? ¿Entienden esto? Bien. Entonces hay algunos pacientes que son más sensibles a la pinchada. ¿Qué le puedo hacer? Agarrar una lidocaína y spray, por pasar por la zona, y con la aguja voy a introducir un poco más. Entonces, un poco la spray por la zona que fue la herida aquí, se va a perder rápido essa lidocaína, pero le va a dar chance de poder infiltrar dentro del tejido sin mucho dolor. ¿Entendieron? ¿Comprenden eso? Entonces, essa lidocaína spray que sirve para ayudar, para coadyuvar, para disminuir un poco el trauma. ¿Lo usamos? Sí. ¿En qué pacientes? Principalmente en pediátricos. Não é obrigatório só em isso, ok? Por quê? Porque o bebê é ninho, e é traumático estar sendo 50 pinchadas nesse ninho. E cada pinchada leva a doler. E aí ele está vendo por trauma, suporte aí. ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Cuánto sería una sobredosis de lidocaína?
¿Cómo? Sobredosis. Más importante que la sobredosis es otro efecto que les voy a pasar ahorita, que es cuando le pones donde no debería colocar, o sea, dentro de un vaso sanguíneo, o cuando le pones en zonas que no puedes. Ahorita le voy a hablar de otra cosa sobre efecto lateral, que es mucho más importante. ¿Está bien? Entonces, esto y esto te ayuda para esas situaciones. Por si acaso no estoy incentivando a hacer esa locura, cuidado. ¿Alguien ya fueron cerca de la Plaza 24? ¿Conoce un aro, conoce un pizza? ¿Sí? ¿Sí? ¿O vieron a alguien hacer? Aparte de la posibilidad de infección, ¿qué utilizan ellos allá para ponerse? En crema, ¿no ven? Pasan la lidocaína, ¿dónde? En la parte externa de la piel. Aguarda un ratito, pum, de pincho, ¿cierto? ¿Funciona? Sí, funciona. Porque eso de minutos, pocos minutos va a funcionar, pero él necesita segundos para pincharse, para furar. Cuidado con las infecciones, por si acaso. ¿Está bien? Bien, ahí es otro problema, porque alérgico, hay mucha gente que tiene hipersensibilidad, solo que las alergias de qué dependen, de cuánto fuiste expuesto y cuán alérgico es tu sistema inmunológico, cuán loco es el sistema. Porque, la verdad, una alergia, tu sistema inmunológico ve una cosa inofensiva como algo que te va a hacer daño, ¿está bien? Entonces, lo que ele hace es mandar a cascata de histamina pelear contra algo que no te va a hacer nada. Y por eso se produce una reacción alérgica. Si es en crema y le pasar, la reacción puede ser tanto localizada quanto puede ser un poco más grave. Pero le pones lidocaína inyectado en un paciente que es hipersensible y el paciente tiene una baja tolerancia, incluso puede producirse un choque anafiláctico. ¿Ok? Hay que tener cuidado. Más importante que todo eso es saber que nem todas as zonas, ou seja, nem todo Chico é Francisco. Existe uma, se chama lidocaína mais adrenalina, ou lidocaína mais epinefrina. Entenderam? Acá vem um cartucho para colocar em certas situações intramuscular e via subcutânea, pero cuidado, ni poner lidocaína en pênis, nariz, punta de los dedos, o sea, zonas solo tenga un camino de circulación, lo que le va a producir es eso. ¿Ya? ¿Qué fue? ¿Es aquí? Ustedes estaban viendo Fernando, ¿no es? ¿Soso? ¿Aquí? ¿Ya? Algo parecido ha pasado. Lo que puso fue un producto, o la lidocaína con adrenalina, la puntita de la nariz para aceptar el procedimiento, poner un bicho, no sé qué ella quería hacer. Y al poner, ¿qué hace la adrenalina cuando se conecta con los receptores alfa? Vasoconstricción. Adivina quién quedó sin sangre? Essa puntita da nariz. Sem oxígeno, necrose. Sem necrose, tomar um regalo. Cuidado com a lidocaína, mas epinefrina. Lo pones em extremidades, tchau. Não se deve aplicar em terminais como dedo, pênis, nariz e etc. por causa de tales situações. ¿Está bien? ¿Entienden eso? Pero ¿para qué huevada utilizaría una lidocaína para epinefrina? ¿En qué situación utilizaría? ¿Con los dientes? Yo he visto que ese tubo lo utilizan los dentistas. Ok, otra. ¿Los dentistas? Otra. ¿Por qué? Los muñecos. ¿Ya vieron sacar un diente alguna vez? Sí. ¿Qué sale? Aparte del diente. Sangre. Y cuando sale sangre, ¿qué llevamos? El fármaco. Entonces utilizamos eso para producir una vasoconstricción, para salir menos sangre, para que puedan trabajar más adecuadamente. ¿Entendió? Solo ahí, no. Imaginar que tuviste un corte acá, en el cuero cabeludo, o en el brazo, y zonas que tienen
varios caminos de circulación y te está sangrando mucho. ¿Qué le hace? Lidocaína con epinefrina. ¿Me entienden? ¿Sí? La puedo pasar, por ejemplo, dando la tópica antes de hacer el procedimiento en spray o por si acaso en otra que ahorita vamos a hablar sobre esta belezura que es para retiro de uña. Esa uña está saliendo. Pero imagina que llegue un paciente con una ¿cómo se llama? Uñero. ¿Ah? Uñero. No, más. Uñero. Uñero, ¿no es? ¿Dice? Sí. ¿Sí? En otras palabras, la uña se infeccionó ahí dentro del pie. ¿Alguien tuvo alguna vez? ¿Lo vieron un paciente? Duele feísimo, tiene pus, está caliente y toda vez donde hay inflamación, ese fármaco no hace efecto adecuadamente. Donde hay inflamación, la lidocaína no agarra muy bien. Entonces, en vez de poner aquí, hay una anestesia que se llama troncular. Le ponemos al tronco, a la raíz de ese nervio. ¿Puedo poner con epinefrina o sin? Sin epinefrina. Porque si pongo epinefrina acá, chao. ¿Nombre de la técnica? Lidocaína, pero sin epinefrina. Extremidades, nunca con epinefrina. Ese video del calado me pareció bien interesante porque explica bien de cómo realizar la infiltración. Y atención que eso lo van a hacer en ustedes. Antes de comenzar, recuerda haber realizado una higiene de manos, colocación de guantes y antisepsia de la región. Delimita el sitio de infiltración dependiendo del procedimiento que se pretende realizar y de la incisión. Con la medida de 1 mililitro, ya precargada con lidocaína, realizarás primero 2 amones o rotones de 0.5 mililitros de forma intradérmica en cada uno de los extremos distales de tu zona de marcado. Introduce la aguja con el bisel hacia arriba. Aspira suavemente el émbolo para ver. ¿Ven que aquí vino aire? No te encuentres en el paso sanguíneo y aplica el anestésico para formar el agua. Hay que levantar un poquito acá la zona. Esto es el fármaco. Si no hace esto, significa que lo estás poniendo muy abajo o no está poniendo nada. ¿Ya? Tiene que hacer una pequeña sobrelevación. Y esa sobrelevación es el líquido que estás poniendo lidocaína y el tejido celular subcutáneo. Técnica en rojo. Introduce la aguja con el bisel hacia arriba en el tejido. Realizarás primero. ¿Qué hizo primero el de acá? Utilizó una jeringa de 1 cc con una aguja para esta jeringa, para hacer un pequeño punto.
En ese punto, por este punto, él entra con la jeringa de 5, porque ele vai anestesiar una grande área. ¿Entendieron? Yo no lo hago esto porque pienso que una pinchada y después una otra pinchada acaba siendo más traumático, pero así está cierto. Técnica en rojo. Introduce la aguja con el pincel hacia arriba en el tejido subdérmico, en el sitio donde previamente había realizado uno de los sabores, y dirígete 45 grados con relación al eje longitudinal del sitio de incisión. Bata de checho por ese paso, cara. Aspira el émbolo para verificar que no te encuentres en un vaso sanguíneo y aplica el anestésico como observas. Evita salir por completo y redirecciona 45 grados nuevamente. Aspira para verificar que no te encuentres en un vaso y repite el procedimiento. Ve, aquí tengo esa área y esa área anestesiada, ¿cierto? Ahora lo que va a hacer es el mismo del otro lado. Si ese paciente tuviera, por ejemplo, un corte y ese corte estuviera así, entonces si él hizo uno aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí, toda la zona que ele vai suturar está completamente anestesiada. 1 ml por cm cúbico. Por cada centímetro cúbico, 1 ml. ¿Entendieron? Cuidado para no poner más. Si poner 10 ml ahí, você vai arrebentar esse tejido. Técnica en abanico. Esta técnica tiene por objetivo cubrir una superficie mayor con el anestésico que se está infiltrando. Se realizarán nuevamente 2 abones en los extremos y durante el procedimiento de infiltración se distribuirá el anestésico de forma radial en el extremo distal y proximal del sitio de punción. Recuerda administrar de manera equitativa el anestésico. Técnica lineal. Siguiendo los principios anteriores, es decir, pisar hacia arriba y aspirar para verificar que no estás en un vaso, se procede a administrar el anestésico sobre el eje longitudinal del sitio de incisión. Esta técnica está mucho más confinada y evita múltiples funciones. Técnica hiperpresional. Esta técnica se realiza sobre los bordes de la herida, es decir, aquí, por ejemplo, es justamente en esa parte lo pongo la lidocaína y spray. ¿Para qué? Para facilitar, para después poner la otra. ¿Entendieron? ya existe una solución de continuidad previa. El objetivo es infiltrar el pigmento dermoepidérmica a través de la longitud de la herida. Cada vez que va a poner, tiene que Debido al aspirar. potencial riesgo de contaminación, se limita su uso a casos con enfermedades. Si acá fuera una herida, tuviera algo sucio, con hierro, con cualquier cosa, ¿qué está haciendo esto? Metiendo nada hacia adentro. Te recordamos que este contenido es un complemento para tu formación. ¿Qué fármaco es ese? Propofol. ¿Qué es el propofol? Agonista GABA. ¿Qué es un fármaco agonista? Parecido. ¿Parecido a qué?
al GABA. ¿Qué hace el GABA? Inhibe. Y el tiopental es un inhibidor GABA. ¿Por qué si el propofol es un agonista GABA y el tiopental es un inhibidor GABA? Porque los dos producen disminución de la conciencia del paciente. El que me responda eso tiene una pregunta de resultado. Tiene 5 puntos oficiales. 5 puntos. Mi pregunta oriental es así, para saber si ustedes entendieron. Porque el GABA es un depresor, ¿cierto? ¿Y por qué el propofol, siendo parecido con el GABA, deprime? Y ese inhibe el efecto GABA, ¿por qué también deprime? ¿Nada? Esto es deficiencia de neuroanatomía, por si acaso. Voy a decir, deficiencia de fisiología. Cuando tengo un paciente que está utilizando GABA, el neurotransmisor y sus neuroreceptores, el GABA ni siempre está en una área triste. Por ejemplo, GABA tiene el poder de inhibir, ¿cierto? Si tengo una área, por ejemplo, de la alerta o vigilia, el GABA tiene su neuroreceptor acá, ¿cierto? Si viene el GABA y inhibe esta aquí, esa cosa, ¿qué va a entrar? ¿Cloro o sodio dentro de la célula? Si el GABA se conecta con el receptor, ¿qué lo queda dentro de la célula? ¿Cloro o sodio? Cloro. La deja esa célula más negativa. ¿Ok? ¿Están entendiendo? ¿Sí? Ahora, digamos que essa parte de mi cerebro no era responsable por dejar al paciente alerta, era responsable por dejar al paciente triste. Si el GABA viene acá, aquí está, abre-se aqui, essa área, quando está ativada, o paciente está triste. Viene el GABA e inativa essa área, assim com que o cloro ingressa acá. O paciente vai poder ser triste ou vai poder ser feliz? Feliz. Feliz. ¿Entendieron o no? Si fuera ustedes, me hacía caras. Revisaría de los transmisores de neuroreceptores. Você precisa desbloquear o iPhone primeiro. Não quero. O sea, doctor, el alcohol cuando ingresa en esa área donde el paciente está triste, lo pone feliz, pero no lo podría... Porque existe una área de tu cerebro que es responsable por la vigilia y la atención, por el raciocinio, por la lógica. Que essa área está a lobo frontal. Existe uma outra área que é responsável por manter-te normal, pero sem coisas eufóricas, sem super felicidade, em outras palavras. ¿Entiendes? E existe uma parte que está inibindo a ativação dessa área. Então, o que hace el GABA é inibir o que estava inibindo essa outra parte. Entendeu ou não? Ele... Você? Você mais? Tá bem? Vou me dar uma também. Parece una chica, ¿eh? Meio a meio. Assim. Já. Ele vai para a cara aí.
Ahí, siga bien. Ok. Quiero que usted haga presión, tanto para aquí quanto para acá. ¿Qué? Eso. Y usted hace presión para acá y usted hace presión para aquí. Bien. ¿Entendieron? Él está modulando el efecto de los dos. Echa que le tema. No, sin tanta fuerza, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, no, seguí. Él está modulando el efecto de los dos. ¿Entiendes? Aquí, digamos que soy un fármaco que es estimulador de esa parte. Entonces, lo que voy a hacer es apoyarle para que él haga presión aquí. ¿Entendieron? Si esa parte estaba haciendo presión, ¿qué puede hacer el GABA? Yo puedo inhibir tanto esto, ¿eh? O inhibir esto, ¿me entendió? Todo va a depender de qué, de dónde llega el fármaco o de dónde llega el neurotransmisor. Este me está haciendo presión contra allá, eso me está haciendo presión contra aquí, ¿me entendieron? Entonces lo que puedo hacer, por ejemplo, es darle un propofol. El propofol inhibiría aquí, por ejemplo. ¿Ya? Entonces él va a ganar. O le puedo dar un tiopental que me inhibe aquí. Él va a ganar, él va a ganar. ¿De qué va a depender? Que si el neurotransmisor, ahora que si el neurotransmisor llegue a su neuroreceptor específico. Entonces, hay áreas del cerebro responsables por el sueño, por la vigilia, por el cansancio, por la emoción, por la felicidad, por el sistema de memoria. Entonces, todo va a depender de qué área va a llegar el fármaco y cuál va a ser su efecto. Lamentablemente, chicos, para ustedes entender esto, necesitan volver a estudiar neuroanatomía y fisiología del sistema nervioso central. Doctor. Lamentablemente, me decepciona mucho el conocimiento porque ustedes llegan aquí. Y eso porque no trabajo farmacología de esa línea, trabajo práctica, pero es imposible. Doctora, entonces, ¿en qué caso se utiliza el tiopental y en qué caso se utiliza el...? Bien, en los dos casos cuando quiere hacer una cirugía en el paciente, ¿ya? Solo que fuera el fármaco de la verdad. Tiopental. Entonces, ¿qué utilizamos el tiopental? Para inhibir la parte do sistema responsável por decidir ciertas informações. Entonces, si yo tenía un secreto, yo podía decidir si voy a contar o si no voy a contar. ¿Entendió? Entonces, al inhibir esa área específica, donde el fármaco va y imita el sistema GABA, inhibiendo esa área, el paciente acaba hablando todo. Eso era el principio porque se utilizaba en las guerras mundiales como un fármaco del suelo de la verdad. Hoy día ya se cae por área eso. ¿Vamos a los de nuevo, por favor? Si va a ser sometido a una operación, se le puede administrar anestesia general para dormirlo y no sentir dolor. El médico le puede recomendar anestesia general para un procedimiento que es exhaustivo, por mucho tiempo, o que requiere que usted esté en una posición incómoda. Antes del procedimiento, se le introducirá una vía intravenosa en el brazo utilizando un pequeño tubo llamado cánula. La misma le proporcionará líquidos y medicamentos directamente al flujo sanguíneo. Puede recibir medicamento que lo ayudará a relajarse. Será colocado en la mesa de operación de la manera más cómoda posible. Se le colocará un brazalete de presión arterial en el brazo para controlar las lecturas de la presión arterial. Se le colocarán almohadillas autoadhesivas en el pecho para controlar la frecuencia cardíaca y un broche en el dedo para controlar los niveles de oxígeno de su cuerpo. Estos dispositivos permiten que los especialistas en anestesia controlen de cerca sus signos vitales antes, durante y después del procedimiento. Comenzará a recibir anestesia general mediante la inhalación de gases anestésicos a través de una máscara. ¿Qué gases le vamos a poner ahí? ¿Qué gases? ¿Qué anestésico en gas se pone, chicos? De una infección intravenosa que hará que se quede dormido. Una vez dormido,
Se le administrará una mezcla de oxígeno y gases anestésicos mediante la máscara Lidocaína. o un tubo especial insertado a través de la boca y de la tráquea. El tubo se apunta a un respirador que lo ayudará a respirar mientras los gases van a los pulmones. En la profundidad de los tejidos pulmonares, los gases son absorbidos en el flujo sanguíneo y transportados por células sanguíneas al cerebro. La anestesia evita que el cerebro reciba mensajes desde los nervios del cuerpo. Como consecuencia, permanecerá dormido y sin dolor durante el procedimiento y no recordará nada del mismo cuando despierte. Luego de la operación, el especialista en anestesia le dará medicamentos para revertir el efecto de la anestesia y usted se despertará rápidamente. Si pudiera colocar un tubo respiratorio, se lo quitarán apenas pueda respirar de manera segura por cuenta propia. Lo llevarán a la sala de recuperación donde lo controlarán de cerca y en caso de ser necesario le administrarán medicamento para el dolor. Es posible que se sienta mareado y un poco desorientado, pero esa sensación pasará rápidamente. Una vez que esté estable, será enviado a una sala del hospital o a su casa. Solo tiene un fármaco A través de la máscara para poder, otra vez con inyección intravenosa que hará que sí. por vía oral. Y solo tiene un fármaco para poder inhalador. Ahí, eso está. Y otro fármaco para poder oxígeno inhalador. Y el propofol, ¿ya? ¿Para qué sirven los dos? Anestesia general. ¿Para qué usa la lidocaína? Anestesia local. ¿Para qué usa la bupivacaína pesada? Anestesia aquí. ¿Anestesia qué digo? ¿Raquidia? Ahí, peridular o aquí. Si se va a someter a determinados procedimientos como cirugía de pelvis, cardiopatologías, hay que evitar la anestesia general y en lugar de ella recibir anestesia peridural o raquídea durante el procedimiento. La anestesia peridural y raquídea también se utiliza con frecuencia durante el parto. Tanto la anestesia peridural como la raquídea consisten en inyectar el medicamento cerca de la médula espinal. Esto hace que el cuerpo se adormezca desde el pecho hasta los pies. Entre las ventajas de la anestesia peridural y raquídea se puede mencionar la capacidad de permanecer despierto durante la operación y la prevención de riesgos asociados con la anestesia general. Debido a que la anestesia peridural y raquídea raras veces ocasionan disminución de la presión arterial y otros cambios que pudieran requerir tratamiento inmediato, se le colocará también en los aparatos y los medicamentos puedan administrarse rápidamente. Además, estará conectado a varios monitores para controlar la presión arterial, el pulso y el contenido de oxígeno en la sangre. Antes de recibir anestesia peridural o raquídea, el anestesista usará una solución antiséptica para limpiar el área de la espalda, en donde se le inyectará el medicamento. Para disminuir el dolor del pinchazo, es posible que el anestesista coloque anestesia local directamente sobre la zona donde se aplicará la inyección peridural o raquídea. La anestesia raquídea consiste en la aplicación de una sola inyección dentro del saco de líquido que rodea a la médula espinal. Para llegar a este saco de líquido, el anestesista pasará una aguja a través de la piel entre las vértebras y finalmente a través de los ligamentos de la pneumana, que es la membrana que protege a la médula espinal. La anestesia raquídea comienza a trabajar casi inmediatamente después de aplicarse la inyección. Con la anestesia peridural, la aguja no penetra la dura madre y el medicamento se deposita justo fuera del saco de líquido que rodea a la médula espinal. La anestesia peridural se puede administrar en una sola dosis, o el anestesista puede dejar un tubo pequeño y flexible o un catéter colocado en el lugar en caso de que se necesite más anestesia durante un procedimiento que resultó más largo de lo esperado. La anestesia peridural tarda aproximadamente 10 minutos en hacer efecto. Después de la aplicación de la anestesia espinal o de retirar el catéter peridural, se colocará un pequeño vendaje sobre el área donde se insertó la aguja. Doctor, ¿Qué tamaño tiene esto? ¿por qué la mayoría de las mujeres quedan con dolor en la columna después de esa inyección?
porque lo que has hecho fue justamente penetrar no solamente a piel, llegaste a la parte de la madre o cerca de esa zona, y ahí es una zona extremadamente sensitiva, porque yo tengo la médula, ¿ya? Y viene a esa parte donde sale la parte del sistema nervioso periférico. Entonces, la posibilidad del sistema nervioso central, o por estar dentro del sistema, en el caso de la interioral, es muy serio. Al retirar líquido cefalorraquídeo, porque cuando hago una punción lumbar, sale algunas gotas de líquido para poder verificar si está en lugar cierto o no, hay efecto de la tranquilidad de esa mente. Entonces, también son cosas que pueden ser como efectos secundarios. No está en el fármaco, pero sí en el efecto del procedimiento. ¿Entiendes? Yo tenía en mis cosas de Claro. la casa, pero es más o menos así, no es cosa muy larga, ¿ya? Por ejemplo, el lugar, ustedes van a pasar anestesiología el próximo semestre, o daqui a 2 semestres, entonces prepárense, porque le va a preguntar tiopental, propofol, ketamina, outro fármaco que utilizamos, la bupivacaína pesada, son fármacos que ustedes van a ver mucho si ustedes llevan para esa parte de clínica quirúrgica. ¿Está bien? Esses 2 videos de anestésio, más esse video de las técnicas de colocación de sutura, lo voy a subir en su página, ¿ya? En su página de Forte X. Y miércoles hay clase. ¿Qué día miércoles? Jueves. Miércoles hay, entonces tengo clase con ustedes, ¿no? Ok, jueves es nuestra última clase práctica, ¿ya? Ahí vamos a hacer en su horario práctico.